Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes que nada quiero decir que para mí es un orgullo personal y político la invitación y me hace muy feliz poder estar acá por varias razones, por razones identitarias, por razones ideológicas, por razones políticas y por razones personales. Si necesitamos una escuela justicialista es porque las demás escuelas son de la Argentina tradicional, ¿no? Son de la Argentina liberal conservadora, y cuando digo las demás escuelas me refiero a las universidades, a las escuelas de formación, a las escuelas donde nos dicen qué es la medicina, qué es la economía, qué es la ciencia política, qué es la sociología. Y como ellos nos dicen qué es, nosotros tenemos que también pensar qué es para nosotros el país, qué es para nosotros la política, qué es para nosotros la sociología, qué es para nosotros la medicina y qué es para nosotros la biología. Es decir, nosotros tenemos derecho a repensar nuestros propios conceptos sobre qué es la vida, qué es el mundo y qué es sobre todo la materia prima de lo que vamos a formar, que es la política, ¿no? Por supuesto que decir que la formación es importante es una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que si uno analiza la historia del movimiento nacional, lo que ve es que siempre la formación fue prestada. ¿En qué sentido fue prestada? Porque tuvimos que educarnos en universidades que no nos identificaban, pero que además cuando llegábamos al gobierno teníamos que utilizar técnicos que habían aprendido en otros sectores y que no habíamos podido formar nosotros. Por lo tanto, la formación no solamente define nuestra acción política, sino que define nuestro futuro. En mi experiencia en el INCAP, nosotros fuimos uno de los primeros que salimos a la calle en plena pandemia. Salimos a la calle, hoy podríamos decir que la virtualidad es salir a la calle, pero salimos a la calle con un equipo digital en el cual lo que hacíamos era formar desde el Estado, y ya formar desde el Estado ya es una forma de pensar cómo vamos a formar o cómo vamos a capacitar, porque aquí estamos formando y estamos capacitando para un grupo político dentro del Estado. El Estado es algo más amplio, pero pensar la formación política del Estado nos obligó a pensar qué tipo de formaciones queremos, qué tipo de capacitaciones queremos en la cuestión política. Y por supuesto que capacitar o formar desde el Estado nos obliga a una pluralidad y una diversidad que contenga a todas las partes de un Estado. Pero ese ejercicio nos obligó a pensar ¿para qué formar? Y esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos como formadores políticos y también como formadores ideológicos. Es decir, ¿qué materia vamos a formar y para qué vamos a formar a nuestros militantes y a nuestros cuadros, ¿no? Y la gran pregunta es ¿qué formar políticamente? ¿Qué formar políticamente a gente que además tiene un interés político, que además ya hizo política, que además hace años que está preocupada, que está militando, que está yendo a trabajar en las calles, en los medios de comunicación, en la función pública, es decir, que ya tiene una experiencia política? Por lo tanto, esa formación no puede ser una formación estrictamente teórica, no puede ser una formación estrictamente una bajada de línea, no puede ser de otra manera que no sea intercapacitándonos. En esto que hablaban hace un ratito de la posibilidad de que los formadores también se formen. Digamos, cuando uno forma en términos políticos, también está formándose a uno, ¿no? Porque la lógica de formar a un sujeto político te forma a vos mismo, no solamente como formador, sino también como sujeto político. Entonces, pensar esa lógica de qué significa la formación política también nos transforma a nosotros y nos debe transformar a nosotros como formadores. No somos lo mismo cuando empezamos una charla, cuando empezamos una clase, que cuando la terminamos, ¿no? Y cuando uno dice formar políticamente, lo que tiene que pensar es cuáles de esas características de esa formación necesitamos. ¿Necesitamos una formación técnica? ¿Necesitamos una formación política? Cuando me refiero a la formación técnica necesitamos puramente tecnócratas, necesitamos hombres y mujeres que sepan solamente hacer desde la técnica política,
o necesitamos también ideólogos, necesitamos gente que comprenda, que tenga comprensión política de lo que significa esa técnica y que pueda dominar todas las técnicas posibles para poder comprender en qué momento una técnica es necesaria y en qué momento otra técnica es necesaria. Pero ¿debemos ocultar algunas técnicas o debemos formar en todas las técnicas posibles? Esa preocupación sobre ese cuadro técnico que va a ocupar el Estado, pero que también va a tomar definiciones políticas, porque estar en un Estado es tomar una definición política sobre qué hacer con ciertos recursos. Eso es técnico, pero también es político. Saber manejar esos recursos del Estado es una decisión estrictamente política, no es técnica, aunque la disfracen de técnica. Digo, una escuela de formación política que sea peronista no puede formar tecnócratas. Es contradictorio a la propia visión del peronismo. ¿Y por qué planteo esto? Porque algo que siempre discutimos es si uno debiera hacer una reducción. A mí me gusta mucho cocinar, ¿viste? Cuando haces una reducción de una salsa, cuando uno tendría que dejar, bueno, ¿qué es lo último que queda del peronismo? Aquello que es indubitable, ¿no? Aquello que le va a dar el gran sabor a la comida. El peronismo es esa condición humanista de la política. Pensar al peronismo como humanismo. El humanismo significa que en el centro de todas las preocupaciones siempre está el hombre y la mujer. Siempre, por sobre las cuestiones políticas, por sobre las cuestiones ideológicas, por sobre las cuestiones económicas. Digo, por eso la gran palabra que utiliza Perón no es la igualdad, no es ni siquiera la justicia social, ni siquiera es la soberanía política, ni siquiera es la independencia económica. El gran concepto que utiliza Perón es la felicidad del pueblo. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Son palabras que uno podría pensarlas de bajo contenido teórico, sí, pero de un gran contenido humanístico. Porque la felicidad es algo que no se puede medir solamente en términos materiales, que no se puede medir solamente en términos espirituales. Es algo que la gran pregunta, que por eso le molesta tanto al presidente de la Corte Suprema, la gran pregunta es ¿quién necesita? ¿Y qué necesita? Porque ahí hay un derecho de satisfacción de esa necesidad. Esa es la gran pregunta que todo peronista debe responder y que todo peronista, en mi opinión, debe reducirse a su acción política. Por lo tanto, un peronista formado, un cuadro peronista formado, no es nunca un tecnócrata, es fundamentalmente un humanista. La Argentina tradicional tiene un andamiaje de formación. Y ese andamiaje de formación, como hablé hace un rato, tiene que ver con sus escuelas, tiene que ver con sus colegios, tiene que ver con sus universidades, tiene que ver con sus formas, pero también tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación forman, por lo tanto, forman o deforman, como quieran llamarlo. Por lo tanto, nuestra formación política no puede estar afuera de lo que son los medios de comunicación. Debemos formar no solamente militantes, no solamente cuadros políticos, no solamente intelectuales, no solamente técnicos, sino que también tenemos que formar comunicadores. No se puede hacer política hoy sin comunicar, no se puede hacer política hoy sin manejar las redes, no se puede hacer política hoy sin saber cómo hacer ese recorrido afectivo que llega de nuestras cabezas a nuestros celulares. Hoy la información y la formación está al alcance de nuestra mano, por lo tanto, y ese alcance de nuestra mano tiene que ver con una identidad propia y afectiva, ¿no? Siempre hago el mismo ejemplo, el punteo de las cosas que quería decir está en el celular, pero digo, siempre hago el mismo ejemplo, que la información a nosotros nos llega de un WhatsApp que nos manda un amigo o una familia, y es imposible dudar de un amigo o de un familiar. Esa información ya está manchada de afecto, porque viene con la certeza de que te lo dice tu madre. ¿Quién va a desconfiar de la madre de uno? ¿Quién va a desconfiar de un hermano? ¿Quién va a desconfiar de su mejor amigo con un WhatsApp que dice, che, me dicen que Brienza está vestido de violeta? Es muy difícil dudar de alguien que con afecto te da información. Por lo tanto, nosotros no nos damos cuenta y muchas veces dudamos, pero ya esa información está trabajada por lo afectivo. Por lo tanto, no entender la política como comunicación es no entender cuáles son los tiempos en los cuales vivimos. Por eso digo, formar significa, por supuesto, estar en las calles y estar en los barrios, pero también significa estar en las redes y significa estar en los medios.
significa ocupar los espacios públicos y saber ocupar los espacios públicos. Obviamente, esa ocupación de los espacios públicos se dirimirá según las tácticas o las estrategias necesarias en cada momento, pero no podemos no formar comunicadores sociales. El militante debe ser un comunicador social, por sobre todo, porque además técnicamente lo es. Técnicamente es un comunicador en el barrio, pero también tiene que ser un comunicador en los medios y en las redes, ¿no? Dar una charla de estas es un gran desafío porque el peronismo siempre ha estado preocupado, voy a transpirar la camiseta, el peronismo siempre ha estado preocupado por la formación política, ¿no? Ya Perón, en aquellos años, en los 50, cuando presentó en el Comando Superior Justicialista los cursos de conducción política, estaba pensando en la formación como trasvasamiento generacional, como organización política, como la idea de que en algún momento el tiempo de los hombres es menor que el de las organizaciones. Y creo que ahí hay un gran desafío, que es el desafío de formar organizaciones con militantes, con cuadros y con dirigentes formados. Tenemos experiencias como grandes formadores de cuadros, como la organización Guardia de Hierro. Tenemos también experiencias como, no me acuerdo cuál era, encuadramiento, y no me acuerdo ahora cuál era, pero tenía que ver con encuadramiento. Una de las frases que se utilizaban, una de las palabras que utilizaban era encuadramiento, en la organización que justamente formaba cuadros. Hubo una gran experiencia también de formar cuadros en los 80, fallida, porque el peronismo estaba atravesando la idea de la renovación política. Y también fue una de las grandes preocupaciones de Néstor y Cristina. Néstor y Cristina siempre se preocuparon por la formación. Es ya clásico esa frase que Néstor le dijo a los compañeros de la Cámpora: fórmense. ¿Por qué? Porque la formación, el movimiento nacional y popular necesita cuadros, necesita dirigentes que sean formados. Formados en varios aspectos. Después voy a referirme a esa lógica del cuadro integral, qué cuadros nos gustaría o qué cuadros a nosotros o a uno le parece que es la lógica de funcionamiento de la política. Pero quiero detenerme en aquel año, en aquel tiempo en el cual Perón nos invita a pensar la política desde la conducción, ¿no? Perón es un libro supongo que todos lo leímos ya, Conducción Política, es el libro que te dan en la puerta de entrada de cualquier unidad básica, te dan Conducción Política y está bien. Pero quiero quedarme en varias cosas de conducción política. La primera es la gran frase de Perón: conduce el que gana y gana el que conduce. Y la frase de Perón es sintomática para entender al movimiento peronista, pero también es sintomático para saber que hay que ganar. Por sobre todas las cosas, un militante, un cuadro, un dirigente, un conductor, tiene que pensar en cómo se gana. La formación política no puede estar aislada de la idea de ganar, porque ganar es conducir. Por lo tanto, gana el que conduce y conduce el que gana. Un cuadro que prefiere perder a ganar es un cuadro que no comprendió conducción política. Pero también hay varias cosas que dice Perón respecto de la formación. La primera que dice es que hay conductores y apóstoles, ¿no? Los conductores conducen y los apóstoles dan clase de formación política. Pero bueno, es lo que nos toca, compañeros y compañeras. Es así. No por eso el rol del apostolado es independiente del conductor, ni tampoco el conductor puede prescindir de los apóstoles. Porque el conductor solo no puede llevar adelante una acción política si no es por la acción de la formación de cuadros, de la presencia de los cuadros y de las militancias y de los dirigentes. Una agrupación, un movimiento político sin cuadros y sin dirigentes formados y sin militantes formados es la lógica de los sepulcros blanqueados de los cuales alguna vez habló Jesucristo, que son blancos por fuera pero muertos por dentro. Una agrupación política con militantes, con cuadros, con dirigentes formados, tiene que ser sí o sí un quilombo. Tiene que ser un permanente ebullición de discusión, de pelea, de debate,
porque eso es lo que mantiene vivo a una agrupación política y eso es lo que mantuvo vivo al peronismo. El peronismo no resuelve sus problemas en congresos de filosofía. Resuelve sus problemas debatiendo y dialogando con la sociedad todo el tiempo de forma desarticulada, desorganizada, a veces incomprensiblemente para quien lo mira desde afuera. Sin embargo, el peronismo siempre está en ebullición, siempre está discutiendo, siempre está debatiendo. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que nos hacen creer, no hay movimiento político más leído, más lector, más escrito que el propio peronismo, y los militantes del peronismo, los cuadros del peronismo, los dirigentes del peronismo, quizás aún en forma sui generis, siguen siendo los más formados del país. Porque tienen la obligación de formarse, tienen como el imperativo moral de formarse por aquella formación que no les viene desde los aparatos institucionales del Estado, por las organizaciones del Estado de las cuales hablábamos antes, ¿no? Una gran pregunta que se hace Perón en Conducción Política, que es, ¿un conductor nace o se hace? Y esa pregunta nos la podemos transmitir a nosotros, ¿no? ¿Un militante nace o se hace? ¿Un cuadro intermedio nace o se hace? ¿Un tutor de la escuela justicialista nace o se hace? Esa es una gran pregunta. ¿Tenemos condiciones particulares para conducir, para militar, o esas cualidades se aprenden? Todos conocemos la gran anécdota de Perón del burro del mariscal de Sajonia, ¿no? El mariscal de Sajonia era un genio en estrategia militar, ganaba todas las batallas previo a la Revolución Francesa, y tenía una mula que sabía cuando la cosa estaba jodida, que lograba atender a lograba saber cuando un herido estaba a punto de morirse o no, que sabía, que no temía los bombazos, que no temía la guerra, que se mantenía siempre incólume al lado del mariscal, ¿no? Cuando la mula muere, el mariscal sufre esa pérdida, pero en una reunión con amigos dice, lo único que no pudo aprender la mula es estrategia política. Es decir, había tenido la experiencia política, pero no sabía nada de estrategia. Y muchas veces nos pasa que uno está al lado de personas que saben conducir y uno no aprende nada. Porque lejos de lo que creemos, estamos más cerca de ser la mula del mariscal de Sajonia que de ser el mariscal de Sajonia. Porque mariscales de Sajonia hay una vez cada tanto, mulas hay muchas. Quizás lo que podemos aspirar también a ser esa mula que sepa todo lo que hay que saber en el momento decisivo de la guerra, porque el mariscal dependía de esa mula para poder llevar adelante su estrategia militar. Perón lo decía esto con mucha ironía y quizás burlándose de la mula. Yo acá estoy haciendo un sacrilegio, que es de alguna manera dar vuelta las cosas que pensaba Perón y reivindicar a la pobre mula del mariscal de Sajonia, que alguna vez merecía un homenaje, porque la pobre mula había hecho muchísimas cosas. Aquellas personas que no pueden conducir, pero que sí son necesarios para el proceso de conducción de otros, ¿no? Esa lógica de, vuelvo a la pregunta sobre si la experiencia te hace conductor, si la experiencia te hace militante o si la experiencia te hace cuadro, es una gran pregunta. Porque ¿cómo formamos o cómo capacitamos desde la experiencia? ¿Cómo transmitimos experiencia? ¿No? Yo, que soy acá un buenavena, solo en un banquito, donde me dejaron solo y digo, todos sabemos que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, ¿no? Digo, por lo tanto, hasta que no te quedes pelado, no vas a poder recibir la experiencia de otros. Por mucho que venga Cristina acá a explicarme lo que fueron sus 8 años de gobierno y su experiencia, yo no lo voy a aprender. Me voy a equivocar, porque si no me equivoco yo, no lo aprendo, y la experiencia es algo intransferible. Entonces, ¿cómo se transfiere la experiencia? Se puede relatar, se puede contar, se puede compartir, pero la experiencia, el hecho de vivir en carne propia
lo que es conducir, lo que es militar, lo que es equivocarse, lo que es acertarse, es intransferible. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tiene la formación política es que quizás lo más rico de la política, que es la acción, que es la experiencia, no se puede transferir. Ahora, ¿qué transferimos si no podemos transferir eso? Transferimos herramientas, transferimos formas de razonar, transferimos conocimiento, transferimos todo aquello que es necesario para que un militante, un cuadro, un dirigente, un conductor pueda tomar una decisión lo menos incorrecta posible. Y digo lo menos incorrecta porque la acción perfecta es imposible. Siempre hay algo que sale mal. Pero lo que hay que hacer es minimizar el mayor nivel de error posible. Minimizar los daños. En toda acción es importantísimo. En toda acción política minimizar los daños es lo más importante. Porque aún en aquellas en las cuales tu acción es beneficiosa para las mayorías, siempre va a haber alguien que va a resultar perjudicado. Entonces, ¿cómo tramitamos, cómo elaboramos también ese margen de error que tienen nuestras mejores acciones políticas, ¿no? Parte de esta formación tiene que ver con el adoctrinamiento, ¿no? ¿Qué formamos? Formamos en función de un conjunto de ideas, de un conjunto de identidades, de un conjunto de historia compartida. No formamos sobre capacitaciones teóricas, sobre capacitaciones técnicas, sobre la mera eficiencia y la efectividad. A veces es preferible lo justo que lo eficiente, ¿eh? Y a veces es preferible lo que nosotros consideramos justo como parte de un todo, como parte de una unidad nacional. A veces es preferible pensarnos desde esa parte que pensarnos desde la totalidad. Entonces, desde esa totalidad es que adoctrinamos. Adoctrinamos en las ideas del peronismo, adoctrinamos en lo que lleva estas 80 años de persistencia, como diría José Pablo Feynman, y que su mejor interpretación en este momento está llevada adelante por Cristina Fernández de Kirchner, lo que se conoce como el kirchnerismo, en términos más populares. Por eso, formar siempre es adoctrinar. Ya cuando los padres fundadores de la educación argentina hablaban de la educación, me refiero a Sarmiento y me refiero a Estrada, a Rojas, a Joaquín B. González, ya hablaban de adoctrinar como educación pública, ¿no? Formar es adoctrinar. Y adoctrinar es saber cuáles son los puntos en los cuales nosotros nos identificamos a nosotros mismos. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo programático? ¿Cuál es aquello por lo cual si te corres ya no perteneces, ¿no? Por supuesto, el peronismo es enemigo de la pureza, el peronismo es siempre amigo de la discusión, es siempre amigo de estirar las fronteras de lo que somos, ¿eh? A veces somos heterodoxos, a veces son ortodoxos, a veces son combativos, a veces son más reflexivos, como decía el propio Perón, pero todos somos buenos muchachos, que es la famosa frase de Perón en la salida de Puerta de Hierro, ¿no? A pesar de estas tensiones en las limitaciones doctrinarias de lo que significa ser peronismo, qué significa ser peronista, la gran gracia del peronismo, la gran ventaja de ese peronismo es esa maleabilidad. Sin esa maleabilidad te convertís en un dogmatismo del siglo XX ya caduco, donde utilizás la misma fórmula para todos los momentos, para todos los escenarios, e incluso para alternativas en las cuales esa solución no te dice absolutamente nada. Cuando alguien me dice, cuando un peronista me dice hay que volver a Perón, yo me asusto. Porque Perón nunca volvería a Perón. Perón seguiría siendo Perón, que significa seguir dialogando con el presente, seguir dialogando con el momento y no atarse a los viejos dogmas, incluso a los dogmas que uno mismo creyó que eran necesarios en un momento determinado de la vida política. Perón hablaba de esta lógica de
formación en el cual se puede aprender, pero también hay intuición. Y acá nos encontramos con otro gran problema, que es la palabra intuición. ¿Cómo transmitimos esperanza? Esperanza hay muchas formas de transmitirla, pero ¿cómo transmitimos experiencia y cómo transmitimos la intuición? Un cuadro político no puede no tener intuición. El problema es que lo intuitivo es inabarcable, es inaprensible. Alguien tiene intuición y otro no. Y la intuición es algo que se verifica con el diario del lunes, nunca antes. Por lo tanto, ¿cómo se transmite esa intuición? Pero además, ¿cómo se transmite la picardía? ¿Cómo se transmiten aquellos valores, o aquellas, no valores, sino cualidades que tiene que tener un político para la acción política, que no están en función de lo que uno pueda enseñar en los libros? ¿Cómo le enseñamos a un militante, a un cuadro, a un dirigente, a un conductor, que tenga tal o cual respuesta en un momento determinado, que tenga una acción feliz en un momento determinado donde la opción se toma en absoluta acorralamiento, en absoluta soledad, en una absoluta situación de emergencia, donde no hay tiempo para reflexionar? ¿Cómo se toma esa acción? ¿Cómo se toma esa decisión política? ¿Se imaginan a Cristina consultando bibliotecas sobre qué hacer sobre tal o tal cosa? No, hay algo del orden de la intuición política que hace que un político sea brillante y otro no. Y quizás un político con toda una biblioteca encima tiene menos intuición y actúa peor políticamente que alguien con menos biblioteca pero con mayor intuición política. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo enseñamos eso? ¿Cómo enseñamos a aquellos que tenemos una tan mala intuición que somos tutores a los que son políticos que han tenido tan buena intuición que están donde están? Digo, eso también hay que pensarlo. ¿Cómo le enseñamos a un militante o a un cuadro a que tome la decisión correcta en el medio de un campo de batalla? No hay libros que te enseñen eso. Tampoco hay experiencias que te enseñen eso. Porque lo que tiene de bueno la acción política es que siempre es sorpresiva. Nunca se repite. Uno puede jugar con cuadros anteriores y la formación política no puede prescindir de la historia, porque la historia nos permite jugar con marcos similares de acción, pero nunca iguales. Nunca se repite, por lo tanto, si bien uno puede tener marcos de referencia, no puede repetir acciones o jugadas políticas, ¿no? Pero hay algo más que la formación teórica, algo más que la formación histórica, algo más que la formación, uno diría, de conducir, que tiene que ver con la formación moral. Cuando uno dice la palabra moral, ya uno se agarra la billetera porque sabe que te van a robar, pero porque todo moralista en algún momento te afana la billetera, ¿no? Pero quiero hablar sobre una moral que tenga que ver con la lógica de la acción política, ¿no? La moral del fin y los medios. La moral de qué tipo de políticos somos cuando hacemos políticas. Digo, ¿cómo discutimos el bien en el centro del dispositivo de la acción política? Hay bienes hechos con malas acciones, hay males hechos con buenas intenciones, hay males hechos con buenas medidas. Digo, es imposible pensar esto en términos en forma binaria. Es imposible pensar la moral política en términos binarios. No nos sirve la lógica de lo bueno y lo malo estrictamente para analizar la acción política. Pero no podemos dejar de hacerlo. No podemos no formar en términos morales. Y cuando hablamos de términos morales, también hablamos del amor a la patria, del amor al pueblo, del amor a los otros, del amor a los compañeros, del respeto a los compañeros y a las compañeras. No podemos olvidarnos
de enseñar también ser buenos con el otro. Aunque la palabra bueno suene a inocencia, suene a soncera. Pero también no podemos ser lo excesivamente ingenuos para dejar todos los medios de una victoria política en manos del adversario. Porque lo peor que podemos hacer siempre es perder en política. Y esta es mi opinión personal. Entonces, si una acción buena te lleva a perder, hay que revisarla en términos políticos. Y hay que pensarlo en términos políticos. Hay que reflexionarlo en términos políticos. Y ustedes me van a decir, si una acción mala te lleva a ganar. ¿Y si los demás ganan con acciones malas constantemente? ¿Uno qué hace? ¿Debe perder? ¿Debe convertirse en un elemento testimonial? Porque hablamos de política. Y cuando hablamos de política, hablamos de administración de poder. Hablamos de administración de recursos. No de recursos en el término estrictamente material, sino de decisiones políticas. ¿Podemos permitir que las decisiones políticas la tomen aquellos que perjudican a las mayorías? ¿Cuánto de bien hay en ser bueno uno y permitir que el otro destroce a las grandes mayorías? ¿Cómo enseñamos eso? No lo podemos enseñar, solamente podemos plantear las preguntas, solamente podemos pensarlo, reflexionarlo, dialogarlo. Y ojo, que esto también va hacia la interna, ¿no? ¿Cuánto vale ser el jefe de una unidad básica si cagaste a tus compañeros? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale la pena construir así? Es una gran pregunta. El silencio de ustedes me demuestra que es una gran pregunta, que es difícil de... Y además demuestra que pasa más seguido de lo que yo mismo creo. Esta lógica de pensar la cuestión moral, la cuestión teórica, la cuestión de la administración de poder, está en función de algo que uno sueña, aspira, que es la idea del cuadro integral, ¿no? Y el cuadro integral es aquel que tiene los conocimientos teóricos, que tiene la experiencia, que tiene además la intuición, que tiene la capacidad moral de dilucidar cuál es el límite. También es el que sabe los tiempos, ¿no? El que puede pensar, reflexionar, cuestionar, discutir, pero sabe también cuándo hay que ser leal, cuándo hay que conducir y cuándo hay que dejarse conducir, ¿no? Uno no aspira a militantes callados, aspira a militantes que sepan cuándo permitirse ser conducidos, aún estando en contra de sus propias ideas, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de ideas, hablo de ciertos límites, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿nos dejamos conducir por Menem? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el límite en el cual un militante, un cuadro, un dirigente decide dejarse conducir más allá de las propias convicciones políticas o ideológicas hacia el interior de nuestro movimiento? Pensar esa lógica de poder cuestionar, pero al mismo tiempo confiar en la conducción, es quizás el último gran rulo que uno puede transmitir en la formación y en la capacitación política. ¿Por qué? Porque en algún punto no hay posibilidad de ser parte de un colectivo si uno no renuncia un poco a la vanidad personal de tener razón. Y eso también es una decisión moral. Abandonar la vanidad personal de uno. Saber que uno está en función de un proyecto que lo abarca, que lo contiene, pero que lo trasciende. Y que, como decía Perón, si uno se saca la camiseta no pasa nada. Uno más o uno menos que... Si uno no milita, no tiemblan los cimientos de Occidente. No tiembla el peronismo porque uno no milite. En todo caso, uno puede irse.
pero saber en todo caso saber que si uno se va, quizás se va más por vanidad que por razón, ¿no? Entonces, pensar también esas lógicas de cuadro integral para saber en qué momento sonreír, para saber en qué momento gritar en una mesa en un programa periodístico, saber cuándo llegar a la casa de un vecino que nos necesita, saber cuándo elaborar un discurso teórico en un medio académico, saber, pero también comprender al otro. La militancia, la política tiene que ver con la otredad, tiene que ver con cómo nos manejamos con el otro, como dijo. La patria es el otro, dijo Cristina alguna vez, y la patria no solamente es el otro en minúscula, que es el que nos necesita, sino también es el otro, el que no piensa como nosotros. ¿Cómo nos llevamos con ese que no piensa como nosotros? ¿Cómo elaboramos una estrategia política para ese otro que a veces nos quiere gatillar en la cabeza? Eso también es militancia y eso también es política. Por último, digo, ¿para qué capacitarnos? ¿Para qué formarnos individualmente y colectivamente? Para mí hay una sola respuesta, y es para ser mejores. No para ser mejores uno mismo, para ser mejores en colectivo. ¿Y para qué ser mejores? Por una cuestión que tiene que ver con un deber. Nos debemos ser mejores para aquello que Perón nos hablaba, que es la felicidad del pueblo, para la felicidad de las mayorías, para esa Argentina grande con la cual soñamos, pero además para esa Argentina por la cual Néstor, Cristina y tantos compañeros en estos 80 años pusieron la carne al asador. El peronismo, lejos de lo que muchos piensan, es una gran continuidad de sacrificios. No de sacrificios en vano, sino de gente que puso lo que había que poner a lo largo de la historia. Hay más peronistas pobres que peronistas ricos en la historia del peronismo. Pero además, no hay otra cosa que Argentina felices cuando gobernó el peronismo. Y el peronismo tiene que tener un gran orgullo. Donde hay democracia, hay peronismo. Porque el peronismo siempre gobernó en democracia. Otros partidos, ningún otro partido puede decir lo mismo. Hay partidos que gobernaron con fraude, hay partidos que gobernaron con proscripción, hay miembros de partidos políticos que gobernaron en dictaduras militares. Siempre que hubo una elección, siempre que gobernó el peronismo, ganó por una elección. Y además, siempre que ganó el peronismo, el pueblo fue más feliz. Esa es nuestra fe. ¿Por qué formarnos? Para ser mejores. Porque cuando gobierna el peronismo, el pueblo es más feliz. Gracias.